vertebral de todas las enseñanzas del Nuevo Testamento. Si no tuviéramos la carta del apóstol Pablo, nosotros tuviéramos muchas lagunas de qué es lo que de la doctrina que Cristo les enseñó a los apóstoles. Pero gracias a Dios hoy tenemos esta carta y la estamos estudiando, y queremos ahorita acercarnos al versículo 3, pero vamos a ver. Primeramente vamos a darle lectura hasta el versículo 4. Tengo aquí en mi mano la nueva versión internacional, y tengo también aquí conmigo también la versión textual. Las dos voy a ir interactuando, y espero en Dios de que ustedes me vayan ayudando con las diferentes versiones que tengo. Dice la palabra del Señor en el versículo 1, 2, 3 y 4. Pablo, siervo de Jesús el Cristo, un apóstol por llamamiento, habiendo sido apartado para el Evangelio de Dios, Romanos 1, que él había prometido de antemano por medio de sus profetas en las Santas Escrituras. Evangelio que habla acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesús el Mesías, que fue del linaje de David según la carne, que fue designado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de santidad, por su resurrección de entre los muertos. Muy bien. Hemos ido avanzando versículo por versículo en estas semanas, ¿verdad? Y hoy queremos empezar una vez más a hablar acerca del versículo 3. Solo quiero dar una pequeña cápsula que se me escapó la semana pasada. Cuando el apóstol Pablo habla de Santas Escrituras acá, él tenía en mente que esta escritura era y procedía de Dios. Ya podemos tener mucha literatura en la Biblia, podemos tener mucha literatura en el mundo, mucha literatura, pero miramos que solo hay una palabra inspirada por Dios, y esa palabra tiene el calificativo de santo. Pablo lo dice de esa manera, Santas Escrituras. Pero ¿qué quiso decir el apóstol Pablo cuando dijo Santas Escrituras? La palabra santa tiene dos connotaciones en el Nuevo Testamento. Uno, santo se dice de aquello que está dedicado ¿a quién? A Dios. Está dedicado a Dios. Y la segunda cosa, el segundo término, el segundo significado de la palabra santo es, oigan esto, es que está libre de pecado, que no tiene contaminación, que no tiene corrupción. Entonces, cuando Pablo define la palabra santo, uno es que está diciendo que las Escrituras es que viene de Dios, de ese Dios que no ha cometido y no va a cometer ningún pecado, y que por eso es santo o santa esta palabra para él. Entonces, la alta estima que Pablo tenía por el Antiguo Testamento era muy importante. Entonces, Pablo, al decir esto, él consideraba a las Escrituras del Antiguo Testamento como santo. Muy bien, eso era lo que quería decirle la semana pasada. Ahora, en el versículo 3 dice acá que este evangelio, en el 2 dice, este evangelio
fue prometido por medio de los profetas en las Santas Escrituras. Pero ahora queremos ver en esta hora de la tarde lo que es el Evangelio en sí. ¿Sí? ¿Qué es el Evangelio? Dice que el Evangelio, ¿de qué trata el Evangelio? ¿Qué trata el Evangelio? Si yo les preguntara a ustedes en su experiencia que han tenido en la iglesia con Dios, han sabido y hemos hablado de Evangelio y hablamos de Evangelio y nos decimos que el Evangelio aquí, que el Evangelio allá, pero ¿qué es o de qué trata el Evangelio? En el versículo 3, el Evangelio trata acerca de su Hijo, dice, de su Hijo. Y con eso vamos a ver en esta hora de la tarde algunos pasajes muy importantes para entender de lo que trata el Evangelio. El Evangelio no es como nosotros lo podamos imaginar. Nosotros podemos imaginarnos un montón de cosas acerca del Evangelio, pero lo más importante es que nosotros entendamos qué es lo que Dios quiere decir cuando dice Evangelio. Evangelio. Entonces miramos acá, mis hermanos. Dice que el Evangelio trata del Hijo de Dios. La proclamación del Evangelio no es la proclamación de un hombre humano. No es la proclamación acerca de la salvación que trae Moisés, por ejemplo, o acerca de la salvación que trae María, o acerca de la salvación que trae Pedro, o acerca de la salvación que trae Pablo. No. El Evangelio trata de la proclamación de la salvación que trae el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. De eso trata el Evangelio. El Evangelio no es un mensaje humano, no es un mensaje que habla sobre Moisés, sobre David o algún otro personaje de la Biblia. Estos fueron hombres muy importantes para Dios. Aún el mismo Moisés fue un gran líder del pueblo de Israel, pero Dios nunca dijo a través de Moisés va a venir la salvación. No. Al contrario, utilizó a Moisés, utilizó a David, utilizó a todos los profetas para anunciar la salvación por medio de su Hijo. Por medio de su Hijo. Entonces, el Evangelio trata de su Hijo, de lo que hizo su Hijo, de la obra que hizo su Hijo, de la muerte y de su resurrección. Eso es lo que quiero dejar en su corazón en esta hora, porque Pablo empieza hablando y él dice que Dios empezó a anunciar este Evangelio y que Él lo había elegido a Él para proclamar el Evangelio. Pero miramos acá, mis hermanos, de que aquí la palabra del Señor nos dice esta palabra, esta bendita palabra, que el Señor habla del Evangelio, pero específicamente de su Hijo. De su Hijo. No es otro tipo de Evangelio. Entonces, yo quisiera ir con ustedes con algunos pasajes que nos van a mostrar este hecho de que el Evangelio trata de la proclamación del Hijo de Dios. Bueno. Segunda de Corintios capítulo 1, versos 19 y 20. Vamos a ver ahí cómo Pablo define lo que es el Evangelio. 1, 19 y 20. Segunda de Corintios. Sí, no es la primera carta, es la segunda carta a los Corintios, en su capítulo 1,
del 19 y el 20, ¿sí? Vamos a leerlo entonces acá. Dice acá la palabra de Dios. Dice acá. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, a quien Silvano, Timoteo y yo predicamos entre ustedes, no fue sí y no. En él siempre ha sido sí. Todas las promesas que ha hecho Dios, todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Jesucristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. Pablo, cuando habla a los corintios acá, les empieza a hablar y dice que él, juntamente con Timoteo y otro discípulo de él llamado Silas, dice que fueron a predicar. Pero ¿cuál era la predicación que él llevaba? Llevaba una predicación de tradición, llevaba una predicación de lo que él quería que la gente oyera. No, dice acá que él fue a anunciar el mensaje de Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Qué quiso decir el apóstol Pablo acá? Dos cosas importantes. Uno, que el Evangelio es el mensaje de Jesucristo. El mensaje de Jesucristo, ahí lo vamos a ir definiendo un poquito más, lo vamos a ir ampliando el panorama. Ahorita que vamos a ir viendo algunos otros pasajes atrás, más adelante, pero habla de un mensaje que Cristo trajo. Pero no solo un mensaje, sino de, como dijo la hermana Elisa en esta hora de la tarde, sino de la obra que él hizo en la cruz. Muy bien, entonces miramos. Y el segundo punto que les quiero decir en esta hora de la tarde es que Pablo siempre consideró a Jesucristo como el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Ya por ahí hay algunas religiones que dicen que Jesucristo no es Dios. Pero claramente la palabra del Señor dice que Jesucristo es Dios. Por eso Pablo desde el principio en la carta a los romanos dice, cuando él empieza a decir acerca de su Hijo, está hablando de que Dios tiene un mismo nivel, una misma naturaleza con Cristo Jesús. Y en el capítulo 2, en 2 Corintios, capítulo 1, versos 19 y 20, nos da esa frase una vez más. El mensaje de Jesucristo, el Hijo, nos habla de que el anuncio del Evangelio que nosotros debemos de dar es acerca de la persona de Jesucristo. Esto es algo ya que nosotros debemos de aplicar a nuestra vida. Cuando nosotros salgamos a algún lugar a hablar de Cristo o a evangelizar, como comúnmente decimos, ¿no? Vamos a evangelizar acá. Lo más importante y lo fundamental que nosotros debemos de llevar al corazón de los seres humanos, de esas personas que están necesitadas de Dios, es decirles que hubo alguien que murió por ellos, que hubo un Dios que vino, que se humanó, que se hizo hombre y que murió en una cruz y que resucitó y que así cumplió el pago, el rescate, la redención de nuestras almas, de nuestra vida. Ese es el mensaje sublime, ese es el mensaje que nosotros primariamente les tenemos que dar a la gente hoy en día.
Hoy en día la gente quiere escuchar profundidades de la palabra de Dios. Quieren escuchar si venimos del mono, si venimos de otro planeta, si venimos de... Ese es el enfoque. Pero hemos dejado la cruz de Cristo por un lado. Y eso es lo principal que nosotros debemos de anunciar a las personas, a nuestra familia en la casa, a nuestros hijos, a todas las personas. Nosotros debemos de anunciar de que Cristo es el Salvador, el Hijo de Dios. Pablo dice, cuando estuvimos con ustedes, les anunciamos el mensaje de Jesucristo. No llevó el mensaje de Platón, no llevó el mensaje de Aristóteles, no llevaba un mensaje filosófico universitario. Él llevaba el mensaje ¿de qué? De Jesucristo. Y eso no ha cambiado hasta el día de hoy. Nosotros también debemos de llevar el mensaje de Jesucristo, el Hijo de Dios. Muy bien. No solo era una proclamación para Pablo, ¿sí? No solo era una proclamación lo que él hacía solamente con sus labios, sino más bien, él, eso era lo que vivía. Yo quiero llevarlo a un pasaje más, dice la palabra de Dios en Gálatas 1:20. Aquí lo tengo, yo lo voy a leer. En realidad, dice, también yo he muerto en la cruz junto con Jesucristo. Y ya no soy yo el que vive, sino es Jesucristo quien vive en mí. O sea, el mensaje, aparte de ser proclamado, debe de ser recibido por nosotros mismos para que nosotros seamos testimonios vivientes del Evangelio de Dios. Pablo no solo decía, no solo hablaba, no solo decía él que era un portavoz del Evangelio de Cristo, sino con su vida misma, él daba un testimonio de que sí era cierto lo que él hablaba. Y él lo dice en Gálatas, dice, yo he muerto en la cruz. O sea, cuando dice acá, no está literalmente hablando de que Pablo murió crucificado o en ese tiempo ya había muerto Pablo, no, que está hablando de una manera figurada que su anterior estilo de vida había sido muerto en la cruz con Cristo. Ahí quedó el antiguo Pablo, ahí quedó el antiguo opresor, ahí quedó aquella persona que estaba en contra del cristianismo, allí quedó cuando Cristo estaba muriendo en la cruz. Pero dice, ahora dice, ya no soy yo el que vive. Cuando dice así, está diciendo de que él ya había rendido toda su vida, su existencia a Jesús, y ahora lo que él estaba aprendiendo a hacer es a vivir según las reglas de este bendito evangelio. Por eso él dice, yo ya no soy el que vive, sino que Jesucristo es el que vive en mí. Aleluya. Oigan esto, pues, dice aquí, yo he muerto en la cruz junto con Jesucristo. Dice, ya no soy el que vive, sino que Cristo vive en mí. O sea, la proclamación del evangelio para Pablo no solamente era de diente a labio, sino era un estilo de vida. Era un estilo de vida completo. Él no desligaba su vida secular con su vida cristiana. No. Él a donde iba se mostraba como cristiano. Es lo que todos tenemos que... Ajá. Y eso es lo que debemos nosotros retomar. Cuando vamos a muchas veces cuando nosotros vamos a la iglesia, ahí nos presentamos como cristianos. Pero cuando andamos en la calle, ni siquiera nos reconocen como cristianos. Estamos mal, haciendo las cosas mal. Pero Pablo acá dice, yo ya no vivo.
Cristo vive en mí. Y ahora lo que vivo, lo vivo en confianza en el Hijo de Dios. Pero aquí está, otra vez dice, porque Él me amó y quiso morir para salvarme. Entonces, este evangelio dice, trata del Hijo. Pero no solo de la proclamación del Hijo, sino el vivir según las reglas del Hijo. Nosotros, este evangelio nos queda grande nosotros todavía. Porque no importa que estemos 5, 6, 7, 40 años en la iglesia, pero si nosotros no hacemos morir lo que fuimos antes y vivimos en la carne, en confianza en el Hijo de Dios, y hacemos morir eso y que Cristo vive en nosotros, entonces definitivamente todavía no hemos llegado a alcanzar la madurez que Dios quiere que nosotros tengamos en el evangelio. ¿Acaso Pablo dijo, pues? Pablo dijo, sigan a Jesucristo y no me sigan a mí. No, él lo dijo. En Corintios dice, síganme a mí, así como yo sigo a Cristo, dice. Él se puso también de ejemplo. O sea, decir eso hoy en día es un poquito comprometedor y desafiante, ¿no? Desafiante. Pero Pablo llegaba a entender de que lo más importante era vivir la vida según las reglas y las normas de Cristo. Hacemos llamarnos cristianos, ¿verdad? Nos vamos a un trabajo. ¿Tú eres qué? ¿De qué religión eres? Decimos nosotros, yo cristiano evangélico. Pero ahorita decir eso es algo que no tiene nada de peso, pues. Porque yo he oído mucha gente dice, para ser como él, ni chicha ni limonada. Porque no hay una vivencia de la palabra de Jesús en nuestra vida, pues. No hay una vivencia. Podemos testificar de Cristo. Así como me dijo un amigo el año pasado, me dijo, mira vos, fíjate, este muchacho me dice, que él predica muy bonito predica, pero mira vos, con sus hechos bota todo lo que él predica. ¿Y por qué? Porque en primer lugar me dice, mira, ya no tomes aquí y allá, y cuando lo veo, él anda tomado. Entonces, ¿qué testimonio? Por eso es que yo ya no creo en el evangelio. Mira, digo, una de las cosas que debemos de entender es que estamos en un proceso. Tratando la manera yo de como que de decirle, mira, fíjate que no pongas tu mirada en las cosas de los hombres, no que las cosas, pero nos ha quedado grande el saco de cristianos. Pero Pablo no. Pablo dice, yo ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Cuando decía eso, estaba diciendo de que las características de Jesús, las enseñanzas de Jesús, la vida de Jesús, eran frutos en la vida de Pablo. Y eso no ha cambiado, pues. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros hoy. Que nosotros vivamos la palabra según lo que dice el evangelio. Y nunca avergonzarnos. No avergonzarnos. Vamos a un pasaje más. Dice, acá tengo un pasaje. Como estamos viendo de que este evangelio trata de su hijo, dice, trata de su hijo. Pero, ¿qué era de su hijo para Pablo? Ya definimos dos cosas, que era la proclamación y la vivencia. Ahora dice en el 4:13 de Efesios, por favor. Voy a ver si está este pasaje acá también. 4:13 de Efesios.
Dice de esta manera en la Nueva Versión Internacional. Búsquenlo despacio porque yo estoy aquí ya leyendo. Dice, de este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforma a la plena estatura de Cristo. Oiga eso. Lo voy a leer en la versión textual, un poquito más corta. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es tu meta como cristiano? Como cristiana, hermana Elisa. ¿Ah? Dar a conocer que verdaderamente tengo a Cristo en mi corazón, porque si estoy mal, pongo en entredicho eso, ¿verdad? Exacto, hermana. Mire, entendamos el versículo, pues. Este es uno de los versículos muy hermosos que la palabra de Dios nos dice. ¿Cuál es la meta de nosotros como cristianos? Vamos a ver, Olimpia, léenos en tu versión. Dice, este trabajo debe continuar hasta que estemos unidos en lo que creemos y conocemos acerca del Hijo de Dios. Nuestra meta es convertirnos en gente madura, vernos tal como Dios, como Cristo, y tener toda su perfección. Miren, pues, una vez más, acá. Lo voy a leer desde el versículo 11 y vamos a aterrizar en el versículo 3. Él fue, dice, quien le dio a unos la capacidad de ser apóstoles, a otros el de ser profetas, a otros el de ser evangelistas y a otros el de ser pastores y maestros. Hizo esto para que todos los que formamos la iglesia, eso nos incluye a nosotros, dice, que es su cuerpo, estemos capacitados para servir y dar instrucción a los creyentes. Ahorita el versículo 13. Así seremos un grupo muy unido y llegaremos a tener todo lo que nos falta. Seremos perfectos como lo es Cristo, por conocer al Hijo de Dios y confiar en Él. ¿Qué era lo que tenía en la mente Dios al anunciarnos el Evangelio, mis hermanos? ¿Qué era lo que tenía en mente el Señor cuando dijo, los voy a salvar por medio del Evangelio? Lo anunció por los profetas y todo, pero ¿qué era lo que tenía en mente el Señor para que Elisa, Agustina, Alfonso llegaran a entender el Evangelio? ¿Qué era lo que Dios quería? Cabalmente lo que dice este versículo. Que lo conociéramos a Él. Le recibiésemos. Conocerlo a Él y tener confianza en Él. Pero ¿qué es eso? ¿Qué trae eso? Aprender de Él. Claro, pero ¿qué trae eso? Pues dice aquí, versículo 14, dice, el 13 dice, así seremos un grupo muy unido y llegaremos a tener todo lo que nos falta. La versión que yo tengo acá, dice aquí, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, dice. ¿Sí? Y del conocimiento del Hijo de Dios. Pero ¿qué conocimiento es esto? Muchas veces nosotros entendemos, hay que entender una cosa, hermanos. Yo puedo tener conocimiento de algo. Por ejemplo, puedo estudiar inglés y me puedo desarrollar en el inglés, pero no ese es el conocimiento que está hablando acá.
Yo puedo leer, puedo ir a una escuela de teología, una escuela bíblica, y me puedo saber de pe a pa la Biblia si quiero. Pero no solo está hablando de un conocimiento meramente humano e histórico de Jesús, no. Sino nos está hablando de un conocimiento personal, de una relación personal con Él que nos lleve a vivir una vida diferente. ¿Sí? Una vida diferente, porque aquí dice que llegando al conocimiento del Hijo de Dios, pero aquí conocimiento significa lo que Él ha dicho que debemos de hacer y qué no debemos de hacer. La cuestión acá, sí, yo sé que hay muchas cosas muy difíciles de entender en la palabra, pero lo más esencial y sublime que nosotros debemos de llegar a entender en este evangelio es la buena relación que debemos de tener con nuestro Señor. El Señor Jesús, cuando nosotros estamos en Él, como lo dijo Pablo, ya no vivo yo, sino Cristo en mí, ejercen los cambios necesarios para que nosotros podamos vivir. Por eso es que también, hermana Elisa, Dios dejó capacidades, dice, dejó apóstoles, profetas y todo, para que nosotros lleguemos a entender lo que Él quiere que nosotros comprendamos y vivamos de esa manera. Nosotros venimos al culto cada semana, estudiamos su palabra entre semana y así, y estamos aquí tratando la manera de llegar al conocimiento de Dios. Perfecto, eso es bueno, pero no solamente es un conocimiento vago, como le digo. ¿De qué te sirve, hermana Elisa, si nosotros llegáramos a entender que tú para hacer una taza de café tienes que encender la estufa? Ya lo sabes y todo, pero tú nunca lo vas a aplicar a tu vida, nunca vas a hacer un buen café. Amén. No lo vas a hacer, pero tienes el conocimiento. Ahí está el conocimiento. Y el Espíritu Santo que nos ayuda. Bueno, ahí tienes ese conocimiento para hacer ese cafecito. Pero si no lo ejercitas, bueno, eso no se puede, ¿va? A eso es lo que estamos diciendo acá. Dice que el conocimiento de Dios nos debe de llevar a la madurez. Ese es el evangelio. Por eso hay que practicarlo. Sí. O sea, en el pensamiento de Dios, cuando Él dijo, les voy a dar el evangelio, no es para que nosotros nada más también, claro, es a través de la fe en Jesucristo que nosotros vamos a ser salvos y somos salvos. Pero no queda nada más allí este evangelio. Este evangelio Dios quiere que nosotros vayamos a la madurez. Aquí dice, a la estatura de un varón perfecto. ¿Qué quiere decir eso? Pues nuestra meta es ser como Cristo. Esa es la palabra. Ser como Cristo. Dios, cuando dejó su evangelio, no estaba pensando en que nosotros siguiéramos en las mismas andadas, que siguiéramos en el pecado. Hoy en la mañana estábamos estudiando con los hermanos. Si decimos que estamos en luz, pero decimos que estamos en Él, pero andamos en tinieblas, somos mentirosos, dice. O sea, nos estamos mintiendo, pues. Pero el evangelio es para que nosotros lleguemos a dar una estatura. ¿Y qué estatura es esa? Imitadores de Cristo. La estatura de Cristo. Lleguemos a tener la vida de Jesucristo. Eso es lo que Dios quiere. Esa es la meta. Muchos dicen, hermano, entonces es muy alta la meta para mí porque yo nunca voy a... No. Dios es el que nos va a hacer cambiar. Dios es el que va a transformar nuestra mente. Dios es el que va a hacer cumplir su obra en nosotros. Pablo dice a los filipenses, yo estoy persuadido de esto, dice Pablo, que aquel que comenzó
la buena obra en vosotros, la culminará. La culminará. ¿Qué quiere decir eso? Él es el que va a ir dando. Nosotros somos de mal carácter, herimos al evangelio, gruñones, somos muy tal vez mal hablados y todo, pero Dios ha ido ablandando nuestro corazón, ha ido poniendo palabras suaves, dulces en nuestra vida. Eso es un cambio que nosotros mismos no lo hemos podido hacer, sino es un cambio ejercido por Dios. Lo mismo, ¿verdad? Eso es lo que Dios hace cuando hay una buena relación con Él. Eso era lo que Él tenía en mente cuando Él empezó a anunciar el Evangelio. El Evangelio es para salvación, pero también el Evangelio es para que nosotros podamos llegar a dar una estatura en Cristo Jesús. Miren esto, eso es muy hermoso. Que lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué significa la palabra plenitud? Todo, ¿verdad? De repente ya no te miran así como Wilson, sino miran todas las características de Cristo en Wilson. ¿Ya? Eso es llegar. De amor, humildad y servicio. Sí, amor, bondad, mansedumbre, amable, dominio propio, todo. Eso no se logra alcanzar por uno mismo, eso Dios lo da en una comunión con Él. Si nosotros tenemos una buena comunión con Él, el Señor va a ir dando esas características a nuestra vida y vamos a llegar a ser buenos hombres en la sociedad. Vamos a tratar la manera de ayudar a nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque Cristo vive en nosotros. Sigamos con un versículo más. El Evangelio trata del Hijo de Dios, como dice el 1:3 de Romanos, por cuya obra nosotros, dice, si Cristo no hubiera venido, hermanos, ¿cuál fuera nuestra condición si el Evangelio no se hubiera revelado a nosotros? 5:10 de Romanos, por favor. Nos vamos a ir un poquito más adentro. 5:10 de Romanos. Lo voy a leer aquí en la traducción Nueva Versión Internacional. 5:10 dice acá: porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. ¿Qué nos está diciendo este pasaje? Porque si siendo enemigos de Dios fuimos reconciliados con Dios, pero ¿cómo fue el reconcilio? ¿Entendemos lo que significa la palabra reconciliación? Hermano, Poncho, ¿sabes qué significa reconciliar? Solo decirme sí o no. Sí. ¿Sí? Agustina, ¿na cochomagri no es reconciliar? Estoy aprendiendo. Bueno, reconciliar no es riajaf koch oyubar chavech, pero shukanojo un modo chin utzkavech ni patzachum bej. Esa es la palabra reconciliar. Lo voy a decir en español. La palabra reconciliar es que Dios buscó el medio para volverse a amistar con nosotros, volverse a ser amigo de la humanidad.
Dice la palabra de Dios, y eso es lo que a mí me da un poquito de tristeza, porque mucha gente dice y cree ser amigo de Dios sin ser cristiano, pues sin tener a Cristo. Amigo solo Dios, dice. ¿Cómo no, Cho? Amigo solo Dios. Pues ni Dios es su amigo. ¿Por qué? Porque si uno no está en Cristo, no está reconciliado con Dios. Y eso fue, Dios pensó, lo planificó desde antes de la fundación del mundo. La única manera en que estos humanos, estos seres humanos, estos delincuentes, estos bandidos, estos pecadores, la única manera que yo pueda hacer para que ellos vuelvan a amistarse conmigo es que yo mande a Jesucristo a morir por ellos. Y eso es lo que está diciendo Romanos capítulo 5 verso 10. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. El Evangelio trata de su Hijo. ¿Quién nos reconcilió con Dios? No fue María, no fue Moisés, no fue Lucas, no fue Pablo, fue el Hijo, fue Jesucristo. Léelo, por favor. Solo el 10, por favor. Cuando éramos enemigos de Dios, Él hizo las paces con nosotros a través de la muerte de su Hijo. Hasta ahí nomás. ¿Cómo hizo las paces Dios con nosotros? ¿Cómo hizo la paz Dios con nosotros, hermano? Ahí sí que muriendo por nosotros. Esa fue la única manera. Esa fue el pecado tenía que ser pagado de alguna u otra manera. Y Él lo dio. Y Él pagó el precio de los pecados, dice. Una de las cosas que la Biblia nos enseña, mis hermanos, es que todos los que no están en Cristo Jesús son enemigos de Dios. No lo digo yo, lo dice Romanos 5:10. Cuando no hay una reconciliación con Dios, es porque no tenemos a Cristo en nuestro corazón. La única manera que podemos reconciliarnos con Dios es a través del sacrificio de su Hijo. A través del sacrificio de su Hijo. De eso trata el bendito y glorioso Evangelio. Y eso era lo que anunciaron los profetas en el pasado, según lo que dice Pablo. El pecado estaba inundando los corazones del hombre. El hombre no se podía acercar a Dios por su pecado. Pero Dios planificó desde antes de la fundación del mundo y dijo: yo voy a salvar a esta gente por medio de Jesús. Son mis enemigos, pero por medio de mi Hijo los voy a volver a ser amigos. Eso quiere decir, la versión que tiene Olimpia dice hacer las paces. Dice. Hacer las paces. Ko yobar chikabech, pero ko hum shukaka. Y su quengrio yobar chakavech de quien es Dios. Ni Dios y tzel no tzat kavech, pero romar y shuaen y Jesucristo para que shek, rija, shrelesagrio yobar y chakavech, y camiri Dios, mojrajo yan chik, pero achkeni katzini janroch, ti cogería a Jesucristo para canima, en español. Estábamos enemistados con Dios, éramos enemigos de Dios. Pero ¿qué hizo Dios para que nosotros podamos tener una oportunidad de ser amigos de Dios? Mandó a su Hijo a morir en una cruz por nosotros. El Evangelio trata del mensaje y de la obra del Hijo. Del Hijo de Dios. Es importante que entendamos la palabra Hijo acá, porque el que murió por nosotros no es un ser humano normal.
No es un ser humano corriente, creado, sino que vino aquel que estaba en el cielo y que tomó forma de hombre y se dio por nosotros, y de esa manera hizo la reconciliación entre Dios y los hombres. ¿Qué le parece? Vamos a unos pasajes más, hermano. Yo sé que ya llevo más de 50 minutos hablando. Permítame unos 10 minutos más, nada más, por favor. Solo estamos agarrando la primera parte del versículo 3 de Romanos. Dice acá, Romanos 8:32, por favor. Romanos 8:32. Bendito sea el nombre del Señor en esta tarde. Romanos 8:32. Dice que el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Olimpia, por favor, léeme esa versión. Dios llegó incluso a permitir que su propio Hijo muriera por nosotros. Con toda seguridad nos dará junto con su Hijo todo lo que tiene. Amén. Oiga eso, ¿no? ¿Qué hizo Dios ahí? ¿Qué es la palabra escatimar? No escatimó ni a su propio Hijo. ¿Qué significa? ¿Ah? Es tan grande el que hizo, que dio a Cristo, que era lo más hermoso para él. Era lo más preciado para él, su Hijo. Era lo más preciado. Es que aquí habla del amor maravilloso de Dios, pues. ¿Quién éramos nosotros, hermana Elisa, hermano Wilson? ¿Quién éramos? No éramos nada. No merecíamos una segunda, tercera, cuarta oportunidad, hombre. No. Dice que hubo creaciones de Dios que pecaron y Dios no les dio una segunda oportunidad. Como los ángeles que pecaron, dice que los encerró, bueno, allí, afuera, de una vez. Pero al ser humano le dijo, les voy a dar otra oportunidad. ¿Y tú vas a ir?, le dijo a su Hijo. Tú, Jesús, ¿vas a ir tú? Va a ser la única manera en que yo voy a salvar a la humanidad. Por eso dice, no escatimó ni a su propio Hijo. O sea, este evangelio, hermano, por eso es que las copias baratas que hacen del evangelio hoy en día dicen, somos iguales. No, este evangelio es único. Este evangelio que nosotros estamos predicando en esta tarde trata del Hijo, de lo que hizo el Hijo, pero en comunión con su Padre, porque el plan de salvación no solamente fue ideado por el Hijo ejecutó esta salvación por nosotros. Pero ¿de quién salió la idea? ¿De quién, en qué corazón nació el salvar a los seres humanos? Del papá, del papá del Hijo. Dice que Él no escatimó a su propio Hijo. Ahí está el énfasis en el Padre. El Padre es el que dijo, tú vas a ir a morir por los seres humanos. Vas a ir, vas a llegar ahí y vas a morir por los seres humanos. Y dice, lo entregó por todos nosotros, dice. Les pregunto yo a ustedes, mis hermanos, ¿quién merecía morir en la cruz del Calvario? ¿Jesucristo o nosotros? ¿Ah? Que levante la mano alguien que no haya cometido pecado hoy. ¿Ah? ¿Todos?
Pero miren, Jesús vino y murió por nuestros pecados. Excelente. Un último versículo, por favor. 8:3 del mismo Romanos. Y con esto termino. Vamos a seguir la siguiente semana porque ya tenemos una hora. 8:3. ¿Alguien lo tiene ya? Olimpia, por favor. Ajá, fuerte. Lo que la ley no podía hacer porque no pudo contra la naturaleza humana, Dios lo hizo al enviar a Hijo, quien vivió con la misma vida con la que todo ser humano peca. Lo envió como una ofrenda para pagar por el pecado. Y si Dios se valió de esa vida humana para condenar el pecado. Muy bien, oigan eso. Lo voy a leer en esta versión también. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Lo voy a leer en la versión internacional, porque estos pasajes como cuesta entender, pero lo vamos a ir entendiendo poco a poco. En efecto, la ley no pudo liberarnos, porque la naturaleza pecaminosa anuló el poder de la ley. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Y así condenó Dios el pecado en la naturaleza humana. Entendamos la primera parte. Dice aquí, la ley no pudo cumplir el objetivo de salvar al ser humano. Al contrario, dice que condenaba al ser humano la ley. Mostraba que el ser humano es pecador. Mostraba que el ser humano sin Cristo no tiene salvación. La segunda parte dice, por eso Dios, dice, envió a su propio Hijo en condiciones semejantes a las de nosotros que somos pecadores. Déjenme decirles, hay mucha gente que anda pensando y dice, es que Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra, Él no tuvo un cuerpo como el de nosotros. No, la Biblia dice que sí tuvo un cuerpo humano como el de nosotros. La diferencia es que Él nunca pecó. Nunca pecó. Hermano, pero ¿cómo puede ser eso? Si nosotros dice la Biblia que nacemos y desde que nacemos somos pecadores. La diferencia es que Cristo fue engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María. Y nació en este mundo con un cuerpo humano, pero sin pecado. Y dice acá, en esa condición se ofreció como un sacrificio por el pecado. Esa era la única manera. Y de eso trata el Evangelio. El Evangelio dice de su Hijo, dice Pablo. Entonces, quiero dejarlo en esta hora de la tarde hasta allí. Tenemos otras cosas que decir y hablar, pero en realidad hay muchas cosas que podemos ir aprendiendo, pero ahora nos quedamos solamente con ese versículo, estos pasajes